En este capítulo del body kit del Toyota MR2 pasamos al paragolpes delantero. Según mi criterio, este es el mejor molde que me salió de todo el body kit y además es un molde en 2 piezas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como visteis en el capítulo anterior, tenemos el body kit casi terminado. Tenemos talonera derecha acabada, también tenemos la pieza delantera en fibra y luego esto, que fue de lo primero que hicimos. Como veis, no tenemos paragolpes. Y sí, el paragolpes es la siguiente pieza que vamos a hacer. Por aquí la tenemos con un soporte que hice a medida para que conservara la medida como si estuviera en el coche. Es decir, si esto está así abierto en el coche, pues se va a conservar así fuera del coche. Y esto es algo muy importante porque a la hora de hacer el molde tiene que conservar la misma medida como si estuviera en el coche, si no va a variar a la hora de ponerlo. Si ya haciendo esto tuvimos problemas también con la talonera, que costó un poquito de que fuera al sitio, tuvimos que calentarlo, pues con el paragolpes, si no hacemos esto, las medidas van a variar un montón a la hora de sacar la pieza final. Ya digo, si haciendo esto de manera correcta ya varían, porque con el molde, las altas temperaturas y que el material tiene contracciones, pues si no lo hacemos así variará un montón. Entonces es muy importante hacer un armazón, que esto lo hice yo soldando perfiles y bueno, ha quedado bastante bien. Aún así nos sirve para, por ejemplo, delimitar bien la pieza y echar aquí directamente la fibra. No lo vamos a tener que poner en ningún banco ni nada. Y como veis, aquí hay un pedazo de lip. Me imagino que queréis saber cómo se hizo eso. Si lo queréis ver, ahí lo tenéis. Ha pasado un montón de tiempo desde que enseñé que iba a hacer el paragolpes, que iba a echar masilla, y después de kilos y kilos y kilos de masilla y horas y horas y horas de lijado, este es el resultado. Aquí está el lip integrado en el paragolpes ya está todos los agujeros tapados, la tapa ya está integrada para hacerlo todo de una pieza, y el lip pues no se nota la transición, es decir, está todo totalmente liso. Aún quedan algunas marquitas de lijado y tal, pero bueno, eso con el aparejo que vamos a echar ahora lo vamos a quitar totalmente. Pero la verdad que el resultado ha sido muy bueno. Eso sí, he estado un montón de horas para conseguir este resultado, al igual que el trabajo que tuvo las taloneras, que para lijar todo esto pues fueron horas y horas y horas de trabajo. Así que ahora lo que toca es echar imprimación epoxi. Vamos a ello. Ya han pasado 2 días desde que imprimé el paragolpes y estos son los resultados. La verdad que así con una capa uniforme se ve impresionante, se ve que todo está unido. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Sí que es verdad que le he dado una capa muy gorda. Sí que nos han aparecido por aquí basuras, que han sido mosquitos y cosas que se han ido pegando, pero en definitiva gran parte de la forma ya la tenemos. Todo esto que veis aquí pues son gotas de la capa tan gorda que le he dado. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es lijar con una lija gorda y luego vamos a estar dando otra capa. La capa que demos al final ya sería la capa del molde, y esa tiene que quedar totalmente pulida, como hicimos con la talonera y con los aletines delanteros. Bueno, se me ha ido totalmente informaros de cómo estaba el asunto, pero lo he terminado de lijar y luego le he dado una capita con la imprimación epoxi y así es como ha quedado. No estoy del todo satisfecho de cómo está quedando porque la superficie no está quedando totalmente plana, y eso es porque ha faltado bastante masilla. Pero claro, el proceso de la masilla lleva muchísimas horas y con la pistola pues va mucho más rápido. Entonces damos un montón de capas, vamos lijando así hasta que veamos la superficie totalmente lisa. Si lo vemos a trasluz, aún vemos ahí hoyitos y cositas, que eso vamos a estar solucionando pues dando bastantes más capas, y eso lo voy a estar haciendo mañana cuando esto esté seco. Bueno, y después de un montón de capas de imprimación epoxi, estos son los resultados. Aún queda pasar la lija al agua, pero bueno, aquí vemos que ya se ha corregido muchísimo el tema de las ondulaciones que tenía aquí en la parte plana, y aquí también tenía un montón de ondulaciones, aún
aún queda alguna, pero bueno, ni punto de comparación a lo que tenía antes. Está la superficie súper lisa. Lo dicho, pasamos a la lija al agua. Pasos a seguir para el lijado al agua. Lija al agua de 320, pulverizamos agua por toda la superficie y le damos. Así hasta dejar una superficie completamente lisa. Bueno, ya han pasado unas horas y este es el resultado. Está todo lijado al agua, 320, y como vemos, pues esto tiene un acabado mate muy bueno. Ahora mismo podríamos delimitar, echarle gel coat y hacer un molde mate. Pero bueno, como me gusta que tenga un acabado brillante y además eso va a facilitar para desmoldar, lo que voy a hacer es dándole un poquito con la pulidora para sacarle un poco el brillo a esta imprimación epoxi. Pero como ya digo, el resultado es impresionante. Vamos a darle. Ya tengo el paragolpes pulido y la verdad que ha quedado bastante bien. No como me hubiera gustado dejarlo, que me hubiera gustado dejarlo a espejo, pero bueno, son muchas horas de dedicación y el resultado la verdad que me va a dar igual desmoldar con la pieza pulida porque después hay que lijarla para poder imprimarla, entonces es tontería. El tema de pulirlo es para que me ayude a desmoldar y eso sí que me he esmerado en sitios clave como puede ser este frontal, esta parte de aquí, por ejemplo la parte de aquí dentro, todo lo que viene siendo recovecos que se pueden quedar enganchados en el molde para poder desmoldar, está todo ok. Y ahora ya pasamos al siguiente paso, delimitar la pieza, es decir, poner los límites aquí para que la resina no caiga hacia abajo y además nos ayude con una pestaña para poder desmoldar la pieza final. Todo para conseguir un molde que nos dure un montón de tiempo. Vamos a darle. Aquí tenemos la obra de arte, ya está todo delimitado y también con la plastilina puesta para que no se meta por ahí el gel coat y además le he aplicado 2 manos de cera. Como habéis visto en anteriores capítulos hay que aplicar 2 manos de cera para que así nos ayude a desmoldar. Ahora es turno de poner el alcohol polivinílico y le vamos a estar dando con la pistola unas cuantas capas. También hay algo bastante curioso que he estado poniendo aquí una lámina de estas de plástico con unos pivotitos de plastilina y eso lo que nos va a permitir es hacer esto, esta parte de aquí de molde, y una vez que tengamos este molde hecho lo que haremos es desmoldar esta parte y hacer molde de esta otra. Así tendremos el molde en 2 piezas. Tendremos esta parte de aquí cogida con tornillos a la parte superior y eso nos va a permitir que cuando tengamos que desmoldar toda la pieza completa sacamos estos tornillos y entonces ya sacamos la pieza del molde. Este molde sería en 2 piezas, pero eso nos va a permitir poder desmoldar de manera más fácil. Así que si el tiempo nos deja, que se están poniendo unas nubes muy feas, vamos a seguir haciendo el molde. Bueno, ya está secando el alcohol polivinílico y ahora estoy haciendo la mezcla. Esta vez voy a hacerlo esto un poco diferente porque voy a aplicar al gel coat un pigmento negro. Lo va a colorear un poco de esta manera que se queda gris y eso nos va a ayudar para que cuando hagamos la pieza final de color blanco veamos el gel coat, la capa que tiene. Porque si el molde es blanco y la pieza final blanca no vemos la cantidad de gel coat que estamos aplicando. Esto es una continua cadena de aprendizaje. Poco a poco vamos aprendiendo más cosas y eso lo vamos implementando en las siguientes cosas que vamos haciendo. Al menos esa es mi filosofía. Vamos a ver qué tal sale. Nos protegemos y aplicar el gel coat. Bueno, y estos son los resultados de cómo ha quedado el gel coat aplicado. Vemos que ha chorreado un poquito por ahí, otro poquito por allá, pero bueno, eso la verdad que es la capa de dentro y no influye en nada, porque aquí tenemos que echar la resina de poliéster y la fibra, o sea que da exactamente igual, como si quiera haber un bicho ahí. Tenemos que tener en cuenta que la cara que nos importa es la interna de esta. Eso la verdad que ha quedado bastante bien porque le he echado primero una capa fina y después he ido rellenando con capas gordas. En algunos sitios le he echado una capa más gorda, como por ejemplo aquí dentro, ya que tiene que ocupar todos los huequitos y por todo el perfil para que luego al desmoldar no se rompa nada. Luego otra zona donde he aplicado bastante es aquí por el tema de la plastilina, vamos, para rellenar todo. Y esto en teoría dejando unas horas secar, es decir, creo que son 2 horas. Una vez que esté seco y tú al tacto te quedes pegado pero no te manches, ahí es cuando deberías laminar. Pero a mí esa táctica no me gusta, como habéis visto en el anterior vídeo. Lo que me gusta es que seque totalmente y una vez que esté seco totalmente le pego una lijadita y aplico resina con la fibra y eso será mañana.
Bueno, pues me he liado y estas son las consecuencias. Ya está el molde terminado, al menos la primera parte. Como veis, no ha quedado del todo bonito, pero bueno, mientras que sea funcional es lo importante. La verdad que me han quedado algunas burbujas por ahí en las segundas capas y demás. En la primera capa la verdad que todo ha ido bastante bien, pero bueno, eso, ha quedado bastante bien dentro de lo que cabe y esperemos que la parte interna esté perfectamente el gel coat y sea 100% funcional, que eso lo veremos mañana. Vamos a dejar el molde 12 horitas secando y vamos a ver mañana qué tal. Día siguiente y he estado trabajando un poquito en esto y mirad, he estado lijando muchísimas cosas y le he dado una capa a la pestaña, ya que me parecía que había quedado un poquito endeble y ahora la verdad que ya la consistencia que tiene es considerable. Otra cosa de las que he estado haciendo es soldándole una patita aquí para que así me permita oscilar hacia adelante y que veamos esto. Aquí tenemos la pestaña de anclaje en el coche que va por 4 tornillos y claro, esto lo delimitamos aquí. Entonces he estado ya desmoldando un poco. Vamos a tener que quitar toda la plastilina e incluso la silicona termofusible, porque ahora vamos a estar copiando toda esta parte de aquí. Aquí tenemos los agujeros que los hicimos con la plastilina, entonces al rellenar lo que hemos hecho es un agujero interno. Ahora la pieza que hagamos va a entrar ahí y lo que va a hacer es un pitorrito, y ese pitorrito así sabemos el punto de anclaje. Está todo pensado, la lógica no falla. Vamos a quitar la plastilina de aquí dentro y vamos a ver el agujerito, y como vemos ahí está el agujero. Ahora le pasaré una lija y limpiaré toda la plastilina y ya nos ponemos a aplicar aquí el alcohol polivinílico y el gel coat. Os pido mil disculpas porque no he podido grabar el proceso de la pestaña, pero bueno, ha sido todo muy simple. He delimitado aquí y aquí, he puesto fibra en 3 capas de gramaje 300 y una capa que es la principal, después del gel coat, de 100. Y bueno, así se ha desmoldado, que ha costado un poquito y además ha llevado el tema de la imprimación, pero bueno, ya lo tenemos. Esto con una lijadita va a ser suficiente, ya que bueno, esto no tiene que quedar brillante ni nada por el estilo, es solamente la pestaña que sujeta el paragolpes. Otra de las cosas que ha pasado, este pitorrito que era el que encajaba aquí se ha partido y se ha quedado ahí dentro, pero bueno, tenemos 2 que son suficientes y ese pues bueno, también encaja. Cuestión de ponerlo así y ya estaría. Ahora tenemos que hacer 2 agujeritos aquí y metemos 2 tornillos de métrica 8 y con esto ya se sujetará la pestaña para hacer la pieza final, es decir, haremos la pieza final, echaremos fibra aquí dentro y una vez que tengamos todo secando, pues hacemos así, quitamos los 2 tornillos y vale, tenemos la pestaña y ya podemos sacar el paragolpes completo. Sin hacer la pieza esta que fuera desmontable, por ese reborde sería imposible de sacar el paragolpes. Hoy he terminado súper sudado, esta noche hace un montón de calor y bueno, también tengo otra cosita por aquí. Y esto es lo que he hecho, he soldado varios tubos que rodea totalmente el molde y esto lo vamos a estar pegando aquí con resina, vamos a estar encajándolo ahí, de esa manera que encaja a la perfección. Y aquí vamos a estar poniendo lo que es resina con fibra para que esto tenga una rigidez. Es muy importante que tenga tanto rigidez aquí como en la otra punta, porque el molde al dejarlo así, el frío, calor, pues todas estas puntas empieza a encoger y después la pieza que saquemos del molde va a tener una medida diferente al molde original, que después con calor y todo eso se puede llegar a encajar en el coche, pero bueno, si lo podemos hacer mejor con este soporte, pues muchísimo mejor. Una vez tengamos esto, ya desmoldamos el paragolpes original, que tengo unas ganas tremendas de ver lo que hay en esta cara, que es la importante. Bueno, ya se ha quedado el molde, ha sido anclado por este punto, este otro, aquí en el centro, luego por aquí también tenemos 3 puntos y aquí los otros 2 puntos del otro lado. De esta manera es mucho más difícil que el molde cambie de posición, cambie de forma y vamos, se ha quedado todo perfecto. Ahora es cuestión de desmoldar esta parte de aquí dentro. Vamos a ello. Ha llegado la hora de desmoldar. Ole, ya sale. Ya está, fuera.
Ahí está. Madre mía, al ir unido con la pieza de abajo de impresión 3D ha costado un poquito, pero ya está. No está todo lo bien que yo quisiera por esto de aquí. Ahí vamos a tener que echar gel coat. Ha quedado ahí una rugosidad y eso ha sido por culpa de dejar secando el gel coat en el calor. Por lo demás se ve bien, y luego el otro que también ha pasado lo mismo. O sea, yo me di cuenta que se estaba despegando el gel coat. No quedaba otra que laminar y bueno, eso es lo que ha pasado. Nada, esto vamos a intentar rellenarlo con gel coat y listo. Vamos a ver qué tal sale. Pero por lo demás, pues se ha calcado todo muy bien. Pero que muy bien. Estoy orgulloso, ¿eh? Después de horas y horas y horas de estar lijando, estos son los resultados. Eché gel coat varias veces. Como veis, ha quedado diferentes colores de gel coat, y esto porque al hacer la mezcla pues no echaba el mismo porcentaje de pigmento y entonces pasaba esto. Pero bueno, en conclusión, eso no repercute en nada. Esto ha quedado totalmente liso, ya que he estado lijando y puliendo, y lo único que por aquí pues no ha quedado gel coat, pero como ya digo, esto tampoco repercute en nada porque ha quedado la resina de poliéster totalmente pulida, y como vemos ya no tenemos la rugosidad tanto en este lado como en este. Ha quedado totalmente liso para poder realizar la pieza final, que eso va a quedar impresionante. Luego cositas como esta, porque había quedado aquí una pequeña rugosidad, y esto pues he hecho gel coat y lo mismo, se queda el molde reparado. Otra cosa de las que he estado haciendo es la siguiente. Esta es la pieza de anclaje que está dividida en el molde en dos partes, que he hecho los taladros y he puesto tornillos de métrica 8. He puesto 4 repartidos para que así haga presión de manera uniforme y no quede ningún gap por la parte de aquí abajo. Y ya que estábamos, pues le he dado un lijado a toda la pieza del molde para así conseguir la pieza final totalmente mate. Vamos, va a quedar impresionante. Si queréis ver cómo queda el paragolpes en su estado final con este molde, tenéis que esperar al siguiente vídeo. En el próximo capítulo podréis ver cómo salen las piezas de este molde. Y ya os anticipo que esta es la parte que más me gusta de todo el kit. Si no te quieres perder el próximo capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.